vamos a tratar de, el ánimo con el que vengo es el de tratar de trasladaros lo que han supuesto estos 4 años en los que hicimos pues el cierre, de alguna manera, o más que el cierre, terminamos la elaboración de las directrices de ordenación del territorio y cuál ha sido la reflexión que hemos hecho en el proceso de elaboración y el planteamiento que estamos dándole para la gestión posterior de las directrices. A mí me gustaría que durante toda la tarde, o durante la hora o el tiempo que estemos aquí, me vayáis cortando, interrumpiendo, preguntando. Y antes de empezar me gustaría saber una cosa. ¿Quién de vosotros se ha leído las directrices de ordenación del territorio de Galicia? ¿Enteras? Enteras. Pero mirarlas. Sí, sí. Mirarlas así en el fondo del salón o leerlas. En principio, 2 personas, 2, 3 de los que estéis aquí. Encantado de establecer el debate, entrar a hablar, profundizar y espero que la sesión de hoy te ayude a comprender aquellas cosas, aquellas dudas que tengas, ¿no? A ver si entre lo que cuente y lo que le preguntes podemos despejarlas y lo mismo para cualquiera de vosotros, ¿no? A mí me suele gustar empezar presentándome, pero por una cuestión de tiempo vamos a ir rápido. Simplemente digo que sí que es cierto que esto siempre vinculado a lo que en arquitectura se llama la escala XXL, que viene a ser nuestra escala pequeña en la geografía, ¿no? Que es la escala territorial, la escala urbanística y la territorial. De una u otra manera, desde antes de acabar el curso de la carrera, que yo acabé en el año 96, donde pues he ido colaborando con diferentes planes y proyectos estratégicos centrados en 2 comunidades autónomas. Gobierno de Navarra, donde estuve hasta el año 2003, y Galicia, donde vine a vivir en el año 2003, ¿no? Y siempre vinculado de alguna manera fundamentalmente a la administración, porque he tenido muy claro siempre ese compromiso, esa necesidad de servicio público. No voy a entrar en ejercicios, como veis, esta presentación es un conjunto de retales que hay que montarlo pensando en tratar de forzar el debate y establecer ese diálogo, ¿no? No voy a entrar en conceptos de sostenibilidad, de planificación y demás, pero sí que creo que es necesario que nos contextualicemos previamente. Y esta imagen que le he robado a Grey es un mapa en el que dice cuál es la situación actual, o por lo menos decía hace un año, no tenía tiempo de contrastar, por los que yo conozco, no ha habido cambios, cuál es la situación del planeamiento territorial en España. Como veis, Galicia es la última comunidad autónoma en aprobar sus instrumentos de planificación territorial, tanto las directrices de ordenación del territorio como el plan de ordenación del litoral de Galicia. En todo caso, aun siendo el último y teniendo el plan de ordenación del litoral de Galicia, que es el más extenso, el plan territorial litoral o el plan de detalle más extenso que se ha hecho en toda España, el haber llegado a los últimos no nos tiene que hacer pensar nada más. Creo que muchas veces eso se convierte en oportunidad, esa debilidad se convierte en oportunidad. Y no hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga un reconocimiento como el que hemos obtenido tanto en Naciones Unidas, con unos instrumentos que un hábitat ha reconocido el plan de ordenación del litoral como un documento, una referencia, una de las 100 mejores prácticas ambientales a nivel mundial, y un reciente premio que se ha dado a la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? Que realmente yo creo que ha llegado, podría haber llegado antes, no ha llegado tarde desde mi punto de vista, no podemos establecer el debate. Es cierto que podría haber llegado antes y ha llegado el momento adecuado. El momento en el que en un contexto europeo se está planteando, yo creo, se está haciendo una enmienda a la totalidad a la forma en la que se ha ordenado el territorio y a la forma en la que se está gestionando los desarrollos urbanísticos con el Convenio Europeo del Paisaje. Este plano, me imagino que lo conocéis, que es el plano del sistema litoral y rural del interior, una propuesta que se hizo en el año 1987, bueno, pues facilitado por Precedo, ¿no? Pues plasma algo que ya estaba vigente, o sea, que ya estaba en la mente de Galicia en el año 87. Las competencias en ordenación del territorio vinieron en el año 81. Y la ruta del documento que yo me encontré cuando me hicieron, pues tuve que tomar los cargos de responsabilidad en la Xunta de Galicia es esta. A mí me gusta decir que es un documento en el que yo siempre lo que hice fue ayudar a sacarlo, ¿no? Ya llevaba 9 meses gestándose y yo llegué en el día adecuado para el parto. Llevaba 15 años, desde el año 95, aunque viendo el documento anterior, esta gráfica la quiero cambiar porque
año 87. Creo que es de justicia que ese mapa aparezca como la base de lo que son las directrices de ordenación del territorio que nos encontramos hoy en día. Unas directrices que han tenido esta tramitación. Desde el año 95, con este conjunto de documentos los podéis descargar y consultar todos cuando acabéis de leerlas aprobadas. Podéis analizarlos, consultarlos en la página web del instituto, ¿no? Que les fuimos colgando. Y es un documento que básicamente, me gusta decir que es un documento que es el resultado de 15 años de discusiones, disputas, ideas para adelante y ideas para atrás. A lo largo de la exposición os voy a tratar de dar las pautas por las cuales yo creo que fueron claves para que se aprobaran las directrices en este gobierno. Y fue, desde mi punto de vista, eliminar algunos conceptos y dar la vuelta a algunos otros, o sea, promover algún otro cambio, ¿no? En todo caso, en las directrices de ordenación del territorio plantean una aproximación desde el propio reconocimiento de esa realidad. Vosotros conocéis mucho mejor que yo esa realidad. Esta orografía que tenemos, esa litología que ha ido conformando, que ha ido condicionando de una manera sustancial y trascendental las diferentes maneras en las que se ha ido generando el mapa de suelos. Esa geomorfología, que imagino que vosotros, yo no sé quién para hablaros en esto, ¿no? Pero que ha ido condicionando las diferentes condiciones ondotérmicas y la climatología que con los diferentes elementos ha provocado una suerte de usos del suelo tremendamente dispersos, de formas de asentarnos, de utilizar el territorio de una manera pues tremenda, no sé, se puede ver como muy dispersa y fragmentada, y aquí os animo a que me interrumpáis un momento, pero yo creo que también nos habla, cuando yo veo este mapa y veo otras regiones, lo que veo es una capacidad de acogida del territorio tremenda y una generosidad y un potencial productivo que no lo hay en otras regiones de España, ¿no? Y creo que tampoco de Europa. Un potencial que además se empieza a identificar, luego veremos en imágenes de satélite las denominaciones de origen, por ejemplo, ¿no? Es un territorio que vosotros conocéis la dinámica y exponemos que es complejo, ¿no? Que es complejo y dinámico. Y aquí se ve cierta dinámica del año 2000 al 2009 en cuanto a tendencia de población. Todos identificáis cuál es el proceso de esa población, ¿no? La captación por parte de las ciudades, el eje atlántico. Si nos vamos a hacer un análisis del año 1950 al 2009, y hago 2009 porque el documento de los dos se aprobó en el 2010, pues nos vemos que eso está mucho más acentuado. Está mucho más acentuado y se identifica claramente lo que en las directrices de ordenación del territorio se estructura como el área o como el sistema de asentamientos. El sistema de asentamientos que se basa en las regiones y áreas urbanas. Y yo creo que este es uno de los conceptos que permitió que las DOT pudieran continuar su tramitación. Una diferencia con el documento que estaba aprobado, que yo me encontré bastante tramitado, pero con un fallo de forma, y es que se había aprobado inicialmente un día antes de que llegara el documento de referencia ambiental. Yo no sé si aquí estudiáis tramitación ambiental, estudiáis dentro de lo que es la evaluación ambiental estratégica, sí. ¿El documento de referencia sabéis lo que es? No. Sí, personalmente no. Cuando estás tramitando un plan, hay una parte que se llama la evaluación ambiental estratégica. En la evaluación ambiental estratégica, yo lo resumo aquí incluso para la cámara y de una manera muy de brochazo gordo, como el decir, oiga, sociedad, voy a hacer esto. Es lo que se dice un documento de inicio. Tengo intención de trabajar en este territorio con una cosa que sea lo que sea. Una infraestructura, un plan general, cualquier tipo de actuación. Entonces, el trámite ambiental lo que hace es agarrar ese documento de inicio, lo cuelga en la web, lo expone a los agentes, lo difunde en todos los departamentos. Todos hacemos comentarios, pues si usted va a hacer esto tendría que tener en cuenta tal. Con eso el órgano ambiental monta lo que se llama un documento marco de referencia, un documento referencial. Y entonces el equipo, la gente, el promotor, que puede ser un consejo, una administración, el que ha iniciado, el que ha dicho voy a hacer esto, agarra lo que todo el mundo le ha aportado y de alguna forma tiene los mimbres con los cuales tiene que tejer la cesta que va a construir. Es una forma de participar desde el inicio del proceso en la elaboración de la planificación, del estilo que sea, del proyecto o estratégica. Las DOT tienen que someterse, o se someten a ese procedimiento. Lógicamente, sin el documento de referencia, tú no puedes establecer el modelo. Si has aprobado inicialmente el instrumento, sin tener el documento de referencia, has incumplido un trámite que marca una legislación básica. Entonces, estuvimos ahí, al final hubo que retraer
tuvimos que retener el expediente y yo ahora lo veo con fortuna, porque vamos a probarlo definitivamente tal y como estaba. Pero tal y como estaba es un libro blanco que lo podéis consultar en la web, que elaboró Ramón Luege, con el cual tengo una fantástica y maravillosa relación. Y ese libro blanco se basa única y exclusivamente en esto, en el sistema urbano y las infraestructuras. Tenía una mirada que había dejado de lado toda la parte de la matriz biofísica. La suerte fue que al retomarlo decidimos hacer esto, que ya se ve ahí que dice, es que es débil, ¿no? Cambiamos las áreas metropolitanas del anterior documento, le cambiamos el nombre, le pusimos región urbana, regiones y áreas urbanas, para que no se liara el debate, que a veces hay que buscar los términos, de las regiones urbanas desde el punto de vista de la planificación territorial y las áreas metropolitanas de la gestión administrativa de la ley, derivada de la ley de ciudades, ¿no? De las ciudades. Nos encontramos con que estamos haciendo por primera vez una separación intencionada y clara de lo que es la administración del territorio y su planificación, la gestión del territorio y su planificación. Y yo creo que eso es clave para quitar de un plumazo debates que yo pienso que son tremendamente, ¿cómo se dice?, vacíos, no productivos. Empezamos a identificar ciertas dinámicas en las dos regiones urbanas y está claro cuáles son las áreas urbanas. Regiones y áreas urbanas que abarcan más o menos el 62%, creo que en estos momentos ya están en el 65% de la población, con un conjunto de determinaciones. Para desarrollarlas, planteamos los planes territoriales integrados, que luego hablaremos de ellos. Apoyándose en ese sistema de las regiones y áreas urbanas, que son las 7 claras, tenemos ahí una estructura clara, pues nos encontramos con el sistema urbano intermedio. Y el sistema urbano intermedio está constituido por lo que llamamos las cabeceras, que son estas pelotas verdes que veis más significativas, y las subcabeceras, que son estas otras que de alguna forma gravitan en torno a ese territorio, a esa cabecera. Cabeceras y subcabeceras de lo que podríamos llamar comarcas o áreas de influencia, ¿no? Son agrupaciones que podemos considerar que son simples o complejas, como este entorno de aquí, que tiene que funcionar o funciona todo él como un sistema. Cada una de estas cabeceras o subcabeceras está aportando algo al sistema, ¿no? Son ciudades y villas de entre 7 y 40.000 habitantes. Podéis preguntarme si alguno conoce alguna en concreto, podemos entrar en debates, porque cada una, no todas, yo no tengo en la cabeza la historia de todas, hay algunas significativas que a mí me llaman, ¿hay alguna que os llame la atención en esta imagen? Especialmente. ¿Alguna? O sea, vos veis este mapa y ¿no veis algún patrón o algo que se salga alguna? No vemos nada, ¿no? Yo hay una que siempre me llamó la atención, pero está ahí porque fue el fruto de todo el trabajo participado, ¿no? Que al final pues, se decidió incluir, y para mí es Chantada. Entre Monforte, Lemus y Lelín, ahí yo veo una saturación de cabeceras. Para mí Chantada, lo planteo aquí directamente y de alguna manera, bueno, pues el fruto, el hecho de haber pasado de ser una subcabecera a ser una cabecera, o de ser un nuevo equilibrio del territorio que ahora veremos, fue fruto de todo el trabajo participado tanto en sede parlamentaria como con exposición al público, ¿no? Y finalmente se le dio el rango de cabecera. Desde mi punto de vista, desequilibra y le da mucho peso a este eje en cuanto a ese número, ¿no? Pero bueno, también es cierto que no nos llama la atención nada más. Estamos ahí viendo y lo podemos volver a ver atrás. Para mí estos son los elementos del sistema urbano que más me gustan. Si yo pudiera elegir estos momentos, me iría a vivir a un modo de equilibrio del territorio. Porque son esos espacios, esas zonas en las que entendemos que están en el ámbito de influencia de una cabecera o una subcabecera, o en el ámbito de influencia de ese sistema urbano principal, pero con toda la calidad de vida de todo ese sistema agrario productivo primario básico, ¿no? Y además el nombre es intencionado, está claro, y viene dado también de toda la tramitación que se ha hecho en las directrices, no de equilibrio del territorio. Es como, estoy en el punto intermedio, en el punto justo, ¿no? Que es como lo complicado. La gestión de estos nodos para mí es de los espacios donde más cuidado tenemos que poner. Con todo ello tenemos este mapa. Es un mapa del sistema urbano en el que tendríamos que sumar todos los núcleos
núcleos que hay, cuando hablo de núcleos aquí estoy hablando de administrativamente serían concellos, todos los municipios. Y de alguna manera, cuando se aprobaron las directrices de ordenación del territorio y se presentaron, se tuvo la valentía y el coraje de decir que estas eran las bases para un nuevo mapa municipal. No quiere decir que vayan a ser estos los concellos, ni que vayan a ser todos los que hay aquí, ni menos. Es que la reflexión que se trataba de inducir de este sistema urbano, de alguna manera tenía que ser la base para ese mapa municipal. Un mapa que era de 1987. No sé si veis, hay pequeñas diferencias, aparte por la patosa georreferencia de ubicación que he hecho yo con el PowerPoint, pero ya vemos que de alguna manera, y fijaros, en esto que a mí me llamó la atención, el otro día cuando estaba analizando estos dos mapas, dije, caray, pues tampoco lo tenían remarcado como la LIM o como un forte. Es cierto que de 1987 a la actualidad la LIM ha cogido peso en toda la comarca de Deza y por lo tanto parece que sí que ha llegado a equilibrarse, ¿no?, con muy fuerte, pero Chantada está ahí, ¿no? Que yo creo que sería más, desde mi punto de vista, más lógico que igual Chantada incluso ni siquiera fuera su cabecera, sino que fuera NET, no de equilibrio del territorio. Y he hablado mal al decir ni siquiera, porque el hecho de que esté en un sitio o en otro no quiere decir que sea más o menos, quiere decir que está aportando al sistema unos valores diferentes y por lo tanto puede entrar a jugar de una manera distinta. Yo no sé si os situáis más o menos, veis que hay alguno que desaparece, algún otro que... Pero básicamente, en un 90%, también aquí delimitó de una forma amorfa, de una manera amorfa, lo que eran las regiones o las áreas metropolitanas entonces, ¿no?, que era como se les llamaba. Aunque ahí, en este mapa no se llamaba ya, sí, área metropolitana, se llamaba también áreas de promoción o áreas de concentración también de servicios y de población. La filosofía sigue siendo la misma. No podemos pensar que tenemos capacidad para llevar servicios, los mismos servicios, al centro de un área urbana o de una zona urbana en la que tenemos mucha carga poblacional, además con un metabolismo diferente que el que se da en las zonas rurales. De alguna manera, este modelo territorial lo que hace es constatar una realidad que se está dando desde el año 1930. Este mapa es un mapa de Juan López de Vega, un estudio que estuvo haciendo. Juan López de Vega estudió aquí, ¿no? Estudió aquí. Geógrafo y bueno, de alguna manera me niego todavía a renunciar a exponer este mapa porque yo creo que sigue estando de actualidad. Esa situación en la que estamos, de ese cambio, ¿no?, del sector primario del 31% al actual. Y no quiero decir con esto que tenemos que volver a una especie de neoruralismo, sino que tenemos que entender que hay un potencial que de alguna manera le hemos dado la espalda. Le hemos dado la espalda para tensionar el territorio de esta manera. Esta es la representación de Galicia en base a las noticias, al peso específico en el día a día de cada uno de esos territorios, ¿no?, en el que si nada nos ponemos cuestiones como productos, o sea, la riqueza, la población o determinados tipos de parámetros, el mapa es este. Desaparecen muchos espacios que sin embargo tienen grandes cosas que aportar. Este es otro mapa en el que tensiona en función de la dinámica agronómica, de la dinámica productiva, en el que ciudades como Vigo casi desaparece, Santiago de Compostela está ahí presente, pero ya veis cómo se deforma en favor de determinados elementos. Y esta es únicamente la agronómica, que si nos pusiéramos con otras dinámicas puramente y netamente naturales, la desaparición absoluta de ciertos concellos se ve. Entonces tenemos que entender que estos sistemas tienen que complementarse, que si podemos darle soporte a ese sistema de asentamientos de infraestructuras es porque debajo tenemos una matriz biofísica productiva, una matriz ambiental y cultural tremenda. Es lo que se llama la huella ecológica, el equilibrio, ¿no? Y a mí me parece que representarlo de esta manera es mucho más justo que representarlo única y exclusivamente con un mapa con colores, en el que realmente tensionamos con esta especie de cartograma para representar y entender qué es lo que hacemos con las directrices de ordenación del territorio, que hay que inducir un cambio en la forma de comprender las cosas entre lo urbano y lo rural. Y hacerlo desde el reconocimiento de la propia identidad. Esta es una imagen que generé, que hice con... Bueno, pues la verdad es que fue el día que entramos en crisis con las directrices de ordenación del territorio y vimos que dónde está la matriz biofísica en el libro blanco que estaba aprobado inicialmente y que tuvimos que de alguna manera paralizar.
¿dónde está la matriz biofísica? Y lo primero que empezamos a hacer fue ver dónde está realmente la población. Y hicimos un mapa con todos los datos de población existente censados en Galicia y las vinculamos a las construcciones reales del territorio. Porque ubicar a la población y decir que el mapa de población es el mapa ese temático vaciando por parroquias no deja de ser una mentira. Porque la población no está en toda la parroquia, sino que está ya donde de alguna manera ha transformado el territorio, donde de alguna forma se cobija. A partir de ahí buscamos entender todo este sistema de asentamientos, y esto igual me lo habéis oído decir más de una vez, porque desde que descubrimos esta pauta es como un hilo argumental, más que como un conjunto de elementos aislados, como esto que conforma una red, ¿no? Empezamos a entender y a ver cuáles eran las dinámicas de conexión entre todos esos asentamientos y además asumir de alguna manera que los límites administrativos por los cuales se rigen no tienen ninguna función, o sea, no responden a esas relaciones, a ese territorio, ¿no? De alguna manera tenemos que volver, y como veis todo esto fue el ir creando ese concepto, esa cultura de los límites administrativos son para otra cosa, son para administrar, no para ordenar el territorio. Y eso es un cambio trascendental, igual en nuestra disciplina no, pero en la nuestra estamos acostumbrados a la gestión urbanística, límite municipal, pues es de gran importancia, ¿no? Cuando nos encontramos que bajando el zoom a diferentes zonas, aún esa fractalidad y ese detalle de construcciones aún se da más. Fijaros dónde teníamos los asentamientos, pero es que la cantidad, y esto es una realidad que vosotros conocéis perfectamente, pero que sin embargo cuando le ponemos encima la gestión del transporte público escolar, la gestión de las emergencias, la gestión de los servicios de equipamientos o dotaciones, me encuentro con problemas como que igual aquí estoy en una comarca, aquí estoy en otro municipio, y la ruta que yo tengo que hacer para determinados servicios es más larga que si fuera otro centro, ¿no? El hacer ver y el expresarlo de esta manera, que es diverso, que es complejo, que ha de ser abierto, que ha de romper esos límites administrativos, igual ahora lo veis clarísimo, pero pensar en una inercia de 15 o 16 años o incluso en la actualidad, ahora mismo todavía sigue siendo complicado. Pero hay que fundamentar ese concepto, y en las directrices estuvimos trabajando todo el rato desde esa mirada que busca integrar y comprender ese modelo de asentamientos, en el caso de Galicia, con un modelo tremendamente diferente a lo que se nos da en otros territorios de la península, ¿no? Que de alguna manera nos heredamos la forma de regularlo por una normativa básica que se hace a nivel estatal y manera generalizada. Me imagino que trabajo de campo habréis hecho a lo largo de esta fantástica profesión de carrera que habéis estudiado y la profesión que estáis desempeñando, y que no soy yo el más adecuado para hablar de la riqueza que hay en estas imágenes, ¿no? La riqueza que hay en estos lugares y del potencial que tenemos realmente si lo sabemos gestionar debidamente, ¿no? Potenciales y riesgos, ¿no? Riesgos como una excesiva especialización y transformación del territorio en base a unas miradas igual demasiado intensivas o con el acento puesto en uno de esos parámetros únicamente, o el riesgo al abandono, pues porque las situaciones de vida en determinados lugares sean más complicados, ¿no? O incluso el abandono o la situación de complejidad de gestión que nos vamos a encontrar por un exceso de proteccionismo. Si analizáis los planes especiales que se hicieron en los años 80, las especiales de reforma interior de las ciudades, os daréis cuenta que hubo un efecto rebote. Protegemos, preservamos, y el efecto rebote fue el arruinar. Se arruinaron los edificios, se abandonaron. Para hacer cualquier cosa, nos encontramos en una dinámica de abandono, y es una dinámica parecida, si habéis recorrido el Camino de Santiago, a lo que ocurre o puede ocurrir en determinados tramos del Camino de Santiago en las zonas más preservadas. Precisamente esa preservación ha hecho que se burocratice y se complique en cierta medida el día a día, y se olvide la tradición, se olvide la manera de hacer y de hacer las cosas pues con lo que había y bien, ¿no? Esas son cosas que son aspectos que desde mi punto de vista se están enmendando con el desarrollo de las políticas de paisaje y del Convenio Europeo del Paisaje, el recuperar la identidad y el reconocer esos valores culturales y ambientales que tenemos en nuestra propia, en la esencia de nuestro propio carácter. Una cosa que de alguna manera podríamos decir, no, si ya está reflejado en este mapa
Este es el mapa de la distribución de la población según el tipo de zona establecido por la, creo recordar que era la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Con esa clasificación, este es un mapa del Observatorio de la Sostenibilidad de España, que lo hace en función de esa clasificación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. ¿Conocéis la ley? Sí, pero según esa ley medio Galicia es rural. Según esa ley, la mayor parte de Galicia es rural. Y es así, no solamente la mayor, ¿verdad? Galicia, desde luego, no entiendes que Galicia sea rural. Bueno, no sé si tú estás a favor, porque entonces las dos se leen desde un punto de vista urbano. Vamos a ver, se leían hasta ahora desde un punto de vista urbano. He hablado del sistema urbano y precisamente vamos a entrar en el sector de la materia biofísica. Ese mapa que te he dibujado de las tensiones, leyéndolo únicamente desde el sistema urbano, sería el primer mapa que he enseñado de ese cartograma en el que se ven las ciudades. Apostando por incorporar el resto de valores, es donde realmente podemos empezar a cuestionar este modelo. Este modelo de aquí, que dice, sí, estamos hablando de núcleos diseminados y esa zona rural. Con esta mirada. Según esa ley, si te la has leído, la has estudiado, habla de espacios rurales integrados, ¿no? Habla de los espacios rurales integrados. Este CEO está dentro de esa clasificación de espacio rural integrado. Os hago una pregunta sobre este espacio. Yo, como en las DOT hicimos en las directrices nacionales del territorio que se aprobaron definitivamente, estas que estoy contando ahora, hicimos una apuesta clarísima y de hecho fueron las primeras directrices de desarrollo del medio rural sostenible que se elaboraron. O sea, fuimos la primera comunidad autónoma, fuimos la última en hacer las directrices nacionales del territorio y la primera en tener las directrices de ordenación del medio rural sostenible en base a la Ley de Desarrollo Rural. Porque empezamos a trabajar con medio rural en integrar todas aquellas cuestiones que planteaba esa ley y toda esa mirada y todo ese cuidado de ese sustrato y esa materia física. Pero mi primer choque, y además desde mi mirada de arquitecto, que es curioso que pudiera chocar ahí, estaba esta definición, espacio rural integrado. ¿Qué es lo que veis en este espacio vosotros? ¿Qué es lo que veis? Es que una cosa es lo que puedas ver desde una foto aérea, que no puedes decir si es rural o urbano, si no te puedes decir, vale, cantidad de la densidad de prado. De la foto aérea, porque sí, seguro que... Pero es que también depende de las actividades que se den en ese territorio, de los flujos. Si a mayor parte de esa población, por ejemplo, trabaja en los servicios, ¿por qué consideramos que eso es una zona Claro, si la gente que se dedica al sector primario ahí lo hace de una forma de hobby, como quien dice, como quien planta 4 tomates aquí, o tiene 3 gallinas. Voy al término. Espacio rural integrado y ¿qué es lo que ves? Luego entramos en el fondo de la cosa, pero ¿qué es lo que ves aquí? Viviendas unifamiliares de baja altura, dispersas. Desorden total. Sin orden, como quien dice, y con bastante integración. Integración no. Carretera a la puerta de cada casa. Integración no. La clasificación que se hace, desde mi punto de vista, estamos hablando de que los espacios rurales integrados son los que ellos definen como que están en esa zona, en el cotono rural urbano, en las zonas que se están yendo, que se están integrando, y es curioso que de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible le llame espacio rural integrado a aquel que se está integrando en la periferia, en las zonas de borde urbano, en las que realmente está perdiendo esa función. A mí me llamó tremendamente la atención y me costó mentalmente cambiar el chip. Es decir, es que llama espacio rural integrado, yo pensé que sería al revés, pero llama a este espacio en el que vemos realmente una desintegración de los usos, por lo que estoy diciendo, es población. Veis esto y enseguida habéis empezado, cuando ya conocéis Teo también, entonces lógicamente pensáis en la población que hay en Teo y en cómo se mueve por el territorio. Si no pusiera Teo, igual alguno lo reconocía. Pero al final estamos hablando de que integra toda esa periferia, esa zona. No me gusta el término periferia, lo he usado mucho durante estos años y estoy ahora tratando de buscar otro, por lo que se entiende una zona periférica en Galicia en sí mismo. O sea, no tenemos, yo creo que son esas zonas de transición entre urbano y rural, ¿no? Que está captando población del rural, pero que viene, se instala en ese entorno urbano y está descompensando el sector, ¿no? Este es lo que llama espacio rural intermedio y para mí es lo único que acierta de las definiciones que tiene esa ley.
Es un espacio rural en el que realmente estamos viendo algo diferente, ¿no? Es algo más estructurado. No sé si lo percibís así o no, ¿no? Pues quizá tenemos algún tipo de explotación, pero se mantiene una estructura de núcleos, de agras, de monte, de zonas con mayor pendiente en la que de alguna forma pues sí que ha habido cierto abandono, pero que también tenemos además las líneas de árboles que están protegiendo el cultivo. Hay un uso que realmente soporta de alguna forma todo eso, sistema intermedio, ¿no? Esta es una de las zonas que ya está asociando esa pérdida de población, porque el análisis es claro. Ahí ya vemos que es la base. Aquí realmente tenemos la base productiva. En esas zonas integradas se ha perdido porque la gente no lo... Bueno, cada vez, ahora está empezando a ver estos últimos 3 años, se empieza a detectar cierto movimiento en esa misma línea en el entorno de las sociedades, pero realmente la base productiva la tendríamos en este espacio rural intermedio. Porque el otro espacio, el espacio rural periférico, habla de estos, que en coordenada XY pueden estar próximos, perdón, en coordenada, sí, XY están próximos cuando te pones a desplazarte por el territorio, la complejidad de moverte por él es tremenda, ¿no? Son los lugares que realmente hay un claro abandono. Hay un claro abandono en general, una fragilidad y un riesgo, ¿no? Pero sin embargo tiene un gran potencial poniéndolos a decir estos tienen algo que aportar, pero no de manera aislada, sino tratando de buscar estrategias, que es con lo que estamos trabajando con los... Hemos empezado a trabajar ahora con los GDRs, pues de alguna manera estrategias o por el plan de desarrollo rural, estrategias conjuntas y coordinadas, algo que busquen incidir, pues tratando de entender ese vacío que tradicionalmente se ha entendido se entendía en mi disciplina, que es el espacio rural, como lleno, como esa matriz biofísica, y de alguna manera tratando de, si de la lectura de las directrices ha sacado que nada más nos hemos centrado en el sistema urbano, es que no lo hemos contado bien, porque realmente lo que buscamos es esto, entender ese vacío como el hielo, ¿no? Buscando pues, poner en valor todo este espacio productivo primario, que es gran parte de la producción del espacio que tenemos en Galicia, todo este espacio que de alguna manera hace significativo y diferente todo este conjunto de usos que son el SIO, se ha anticuado y con imagen satélite y ahora estamos con modelos mucho más complejos, pues que de alguna manera nos están aportando esos valores diferenciados, ¿no? Todo este espacio que está constituido por esas zonas que son arboladas, de pasto, de matorral, de ganadero, agrícola, y de alguna forma tratar de hacer ver que en todo ese elemento, en todos esos usos agrícolas o productivos que tenemos que gestionar, poner en valor esa necesidad de darle conectividad o dotarle conectividad a todo este patrimonio cultural, a todo este patrimonio natural, ¿no? El conjunto de las determinaciones que en el modelo tenemos para el patrimonio natural, pues de alguna manera invitan también a esa integración, ¿no? Quizás en las directrices de ordenación del territorio, toda la gestión de estos espacios productivos y todas las estrategias posiblemente queden igual la sensación de... No sé, tu nombre, perdona. Manuel Luis. Luis, pues Manuel Luis. Sí. Igual la sensación de Luis tenga ese reflejo, que sean determinaciones que de alguna manera no van a acciones muy concretas, pues que lógicamente son las directrices del desarrollo sostenible, luego están todos los planes de zona de cada una de las zonas del plan de desarrollo rural y a partir de ahí toda la conjunta de acciones. Lo importante es el entender que esas acciones, ese medio rural, o sea, todo ese conjunto de asentamientos se asienta en una matriz biofísica que está viva y que le da soporte y que de alguna manera tiene que trabajar de una forma coordinada. Y las estrategias para este tipo de espacios, sobre todo el patrimonio natural, es el de buscar la conectividad de los ecosistemas a cualquier escala, como se plantea en Coruña, tratar de darle precisamente esa trascendencia. Hay otro concepto que es, que yo me atrevo a decir me atreví a decir hasta ahora, pero acabé hace 2 días la ecogeografía asiática y la verdad es que entré en barrera, porque ya es de 1977 y dices, caray, yo pensando que estábamos hablando para el pólvora, ¿no? Esto es el metabolismo. Igual vosotros aquí lo manejáis todos los días, el metabolismo territorial, el metabolismo urbano, al fin y al cabo el ciclo. El ciclo cerrado de todo, de alimentos, de energía, de materiales. Entonces, de alguna manera, las directrices de la zona del territorio tienen todo un plan de seguimiento en el que habla del metabolismo y la comprensión, lo pongo ahí, ¿no?, de la actuación humana de forma integrada con los ciclos naturales. Es decir, si vemos la naturaleza nada se dice. Todo tiene una función. Pues tratar de hacer que nuestros ciclos productivos y nuestros ciclos de transformación
y de uso y de ocupación del territorio vayan a la misma pauta. Ahora mismo en Galicia tenemos todavía capacidad, yo creo, para evitar catástrofes de tipo ambiental, ¿no? Pero es que ya no solamente eso, es que es un territorio que ya ves, o sea, yo creo que no hay ninguna región de España que pueda hacer un mapa como este, en el que están marcados los concellos con ámbitos de interés de patrimonio cultural en naranja, pero es que lo que no está marcado en naranja está atravesado por algún tipo de camino histórico y lo que no está con algún tipo de espacio natural. El patrimonio ambiental y cultural que tiene Galicia no lo tiene nadie. Y os animo a que os hagáis un mapa de la toponimia. ¿Habéis estudiado toponimia? ¿Habéis hecho mapas de toponimia, estudiado el número de los lugares? Sí. Sí, la toponimia, o sea, es una manera de aproximarse al territorio en la que se trata precisamente de esa apropiación, de esa culturización del lugar, ¿no? Y no lo tiene. ¿Cómo defines territorios con alto valor o patrimonio cultural? ¿Por qué hay? Eu miro moitos que non están e deberían estar, ou outros que están... Estos han surgido porque son espacios en los que nos encontramos algún elemento catalogado, algún BIC, algún elemento de interés, y luego también fruto del proceso de relación, de participación y de diálogo con los concellos. Hay algún mapa, puede haber concellos que no salgan en el mapa porque simplemente no han participado. Y simplemente en ese momento no se ha visto. De todas formas, esto no es determinista. ¿Las determinaciones de ordenación del territorio no es determinista? No. Porque las determinaciones de ordenación del territorio establecen una cosa que han llamado un modelo de gestión dinámica, que quizás sea lo más complejo, y si vamos mal de tiempo, paso directamente de eso sin cortar el mapa del pobre y la estrategia del PSS, ¿no? Pero estamos en un cambio de paradigma en la manera de gestionar y gobernar el territorio, en el que la administración tiene mucha menos, y lo digo yo que soy una persona, llegué hace 4 años a la Xunta de Galicia, antes estuve colaborando en concellos, administraciones locales y la Navarra, pero yo vine aquí pensando que esto vendría con la Navarra toda la información y me encuentro con que tengo menos información dentro de mi propia administración que la que hay fuera. En estos momentos, con la tecnología podemos iniciar esos procesos participativos, ¿no? Entonces, estará quien quiera salir la foto. ¿Quiere salir la foto? 20. Dentro de lo que cabe, aquí hay para empezar a trabajar, pero no quiere decir que solamente se tenga que trabajar en ellos. Hay que trabajar en todo ese territorio. Entonces, bueno, algún concello... Por exemplo, a mí chama a atención que estea Porriño e que, por exemplo, Cangas o mellor non está. Eu creo que é un dos castros celtas máis importantes de Galicia, un dos 3, 4, sí. E non está, non. No, a Costa da Vela mesma. Pero también estamos hablando de que este es el patrimonio cultural que está derivado de esos conjuntos históricos. Estamos hablando de elementos que están ahí recogidos, ¿no? El Pazo de Láncara, en la zona donde está ahí el listado, ¿no? Hablaremos con patrimonio, hablamos con patrimonio si quieres hacer. No hay problema. Eso, de alguna manera, todo el capítulo de patrimonio cultural, todo el capítulo de patrimonio ambiental, aquí lo que hicimos fue sesiones de trabajo con cada uno de los departamentos de la Xunta de Galicia y trabajando con cada uno de ellos y después llevándolo a los concellos. Preguntando a los concellos para ver qué decían. Y en serio. Na creación destes mapas participaron algún tipo de asociación, por exemplo, chama a atención, si un proceso participativo podrías haber buscado. En el ASDOC no. En el ASDOC no. En el DESCOL luego veremos, sí. En el plan de ordenación del litoral incorporamos y cartografiamos todos los taxones y elementos que nos venía una persona de la Sociedad Galega de Historia Natural, se sentaba ahí, venía con sus croquis hechos a mano y se lo digitalizamos y lo incorporamos tal cual. En el plan de ordenación del litoral sí, en esta no. Ten en cuenta que cuando coges el testigo, y es esto lo que ocurrió, de 14 años de tramitación, 13 años de tramitación, con un documento que la sociedad, por lo menos a nivel político, esperaba que se aprobara definitivamente, que ya tuvimos problemas, o ya tuve problemas serios cuando dije suspendo las directrices del territorio y me retraigo a la fase de avance, porque me lo había encontrado aprobado inicialmente. Eso ya levantó todo tipo de revuelos políticos. Entonces lo que hicimos fue, vamos a consensuar, vamos a dejar y a revisar aquellas cuestiones trascendentales que no vayamos a poder llevar a cabo una reforma o una integración en la gestión posterior, la gestión dinámica posterior, que fueron básicamente eliminar las divisiones administrativas. O sea, las dos inversiones duras
fue eliminar las divisiones administrativas e incorporar lo que había en el avance, lo que hubo en el avance, en un libro verde que enseñó ahí en la cronograma de las DOT, de toda la matriz biofísica, pero además con el esfuerzo de dar respuesta a la legislación básica del Estado de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Esos dos fueron las dos apuestas fuertes que hicimos en la remaquetación y cierre de las DOT. Entonces, tratar de empezar otra vez a abrir el debate sobre, ponemos ya fue mucho. El debate que surgió, pues si chantada sí, si chantada no, si la LIN, si Ordes, que juega, es en lo que se fijaron los ayuntamientos, no se fijaron en otra cosa. Y entonces lo que hicimos para todo este conjunto de elementos y también para poder gestionar ese sistema de asentamientos, darle muchas vueltas a la cabeza para incorporar, y creo que es el primer documento que así lo contiene a nivel de texto normativo, lo que llamamos gestión dinámica del territorio. Para poder incorporar algo, yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero creo que fue la semana pasada, hace 15 días, se publicó en el DOGA el plan de seguimiento de las directrices nacionales del territorio y de la sustentabilidad territorial. Luego veremos algo de ese documento. ¿No lo habéis consultado? No consultéis el DOGA, ¿no? ¿Lo has consultado tú? No. Pues ese documento es precisamente un documento que lo que abre es, lanza 3 preguntas. O sea, lanza, y además que habrá que gestionar de manera participada. Bueno, luego lo vemos. Esto es el escenario en el que nos encontramos y las dos grandes variaciones son estas que te he dicho. Entonces, hay cosas, a mí me ocurre lo de chantada, te ha ocurrido esto otro, cada uno, desde nuestra mirada especializada o sectorizada, lógicamente no vemos todos los elementos. Y sí que yo me siento orgulloso de haber incorporado la gestión dinámica, lo del metabolismo y el metabolismo que no deja ser lo de la matriz biofísica, ¿no? Esa es de momento mi satisfacción. Luego vamos a ver el resultado. Porque este conjunto de asentamientos estaban, si te das cuenta, todos estos vinculados al rural. La semana pasada, en la sesión de trabajo con la gente del Plan de Desarrollo Rural, estábamos viendo la oportunidad de llevar a cabo acciones aquí. Eso ya es un cambio. Cuando empezamos con esto, que estábamos en el marco del Plan de Desarrollo Rural, eso ni se planteaba. La ordenación del territorio son aquellos, o los urbanismos son aquellos, pero no, ahora hay un documento estratégico que hace que confluyan las acciones, ¿no? De una manera. Y aquí con todo el ámbito del plan de ordenación del litoral, ¿no? Yo no sé, yo tengo toda la tarde, lo veo porque se me ha ido el tiempo, pero sigo teniendo. Sí. Antes de marchar, marchamos. Vale. Con este escenario en el que vemos el espacio rural, todo el asentamiento, todo el conjunto urbano, hay dos realidades, que es esos espacios, esos asentamientos vinculados a la parte interior, rural interior, y el rural de la costa. El rural de la costa, aquí están los núcleos de identidad litoral. Claro, llama la atención aquí que pongas Coruña junto con Río, ¿no? Llama la atención, pero al final son aquellos que incorporamos como núcleos de identidad litoral aquellos que tienen un origen o un vínculo directo con esa costa, ¿no? Y esto me sirve para introducir el tema del plan de ordenación del litoral. Este mapa que habéis visto antes, a mí me gusta ponerlo de las dos maneras. Y fijaros lo que ocurre. Igual que hablamos de que el territorio ha desaparecido o desaparece o ha tendido a desaparecer en los documentos estratégicos porque nos hemos basado en estrategias sobre ciudades para competir, infraestructuras, equipamientos, dotaciones, en elementos que de alguna manera son transformaciones o construcciones desde el territorio. Y yo digo, ha surgido ahora la matriz biofísica, ha surgido ese soporte, ese elemento que da soporte, pero fijaros que de alguna manera en este mapa se ve todos esos asentamientos, sabéis esa cifra que se maneja, ¿no? La de los 30.000 asentamientos de población que están en el Instituto Nacional, esa cifra la manejáis, ¿no? Bueno, pues yo espero no daros malas noticias en breves meses diciendo que son muchos más todavía. Porque estamos haciendo una cartografía realmente de todas las construcciones que hay en Galicia, con su agrupación, una agrupación en base gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero en estos momentos nos encontramos con que, fijaros la cantidad de cosas o de asentamientos que en ese mapa no se ven y que cuando hacemos así aparecen. Igual que hay una matriz biofísica que pasa desapercibida, hay una cantidad de núcleos, de asentamientos, de lugares transformados, de lugares que fueron ocupados, que han sido abandonados o que están en procesos de abandono, y no tanto un proceso de abandono, sino en un proceso de no reconocimiento o de no puesta en valor.
En el ámbito litoral, y entro a contaros, porque bueno, todas estas las DOT, hay un concepto desde mi punto de vista que creo que es importante. Las directrices de ordenación del territorio son de obligado cumplimiento. Ahí estás de acuerdo conmigo, solo dice el texto, ¿no? Que son de obligado cumplimiento. Sí. Non son vinculantes. ¿Quién te ha dicho que no son vinculantes? O sea, ¿Y qué es lo que obliga? El texto dice que es obligado cumplimiento, pero no dice el que es obligado cumplimiento. Dice lo que se establece aquí, se tiene que hacer, pero no dices el qué. Manda, en las directrices se establecen dos tipos de medidas. Unas que son, ¿cómo las llaman? Joder, se me ha olvidado ahora. Las orientativas. ¿Y las de obligado cumplimiento? No, las dos son de obligado cumplimiento. Ay, Dios, ahora se me ha ido el nombre. Imperativos, ¿no? No, luego lo vemos, está en la ley, definido en la ley. La ley de ordenación del territorio marcó dos grados de definición. Unas determinaciones en las que se me ha puesto en blanco la mente, que son las de aplicación directa, y las directrices orientativas. Las de aplicación directa son medidas que la Xunta de Galicia, los organismos y demás tenemos que ir tomando o tienen que ir llevando a cabo su concreción. Y tienen que ir haciéndose. El mapa de no sé qué, el estudio de no sé cuántos, esas tareas, esas labores directas. Y que además, en la aplicación de nuestras competencias, tenemos que llevar a cabo y tenemos que informar. Compatibilidad de uso sensor-rústico, puede que a nivel del uso cumpla lo que se establece en ese planeamiento, pero ojo, que aquí tenemos una cosa que nos llama las directrices de ordenación del territorio, que además te está diciendo que es que eso ahí no, porque no encaja en los asentamientos, o sea que hay que tener esa mirada mucho más concreta, decir, no, el que cumple, o sea, el que cumple o que no cumple las dos, cuando venga informe es cuando se dice. Cada cosa que viene de autorizaciones en suelo rústico, intervenciones de planeamiento sectorial, intervenciones de desarrollo de planeamiento municipal también. Y luego las que se dice que son orientativas, que todo el mundo dice, no, pues es que eso no es vinculante, como que no. Pero la ley dice que es vinculante. Lo que te está diciendo es que la manera de concretarlas es mediante el planeamiento general. El plan municipal, obligatoriamente, y si no se hace así, pues se están incumpliendo las DOT, pero obligatoriamente el plan municipal, cuando baja el grado de detalle sobre esos aspectos que dice determinaciones orientativas y que establecen sobre el tema, yo qué sé, de turismo o patrimonio cultural, patrimonio natural, hay una serie de determinaciones orientativas, esas determinaciones orientativas las tiene que concretar el planeamiento de desarrollo, que en el caso de las DOT son los planes territoriales integrados, como el que vamos a ver ahora del POU, o como el planeamiento general. Entonces, dices, ¿qué marca las directrices de ordenación del territorio? Está marcando un camino a seguir y una metodología para garantizar ese cumplimiento de esos objetivos generales que luego veremos, esos grandes objetivos que marcamos en las directrices. ¿Qué esperabais que os dieran? ¿Qué directrices de ordenación del territorio habéis visto a nivel de otras comunidades autónomas que concrete una acción que no hayamos contemplado nosotros? Catalán. ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaban las que nos dieron la charla? Las que nos dio Oriol. Pero eso es plan territorial. Pero eso es Sí, Sí, yo diría por... pero era más específico. Ahí está, ese es el con Oriol de nuevo. Estaréis viendo el plan territorial metropolitano, que ya tiene 36 años y que en estos momentos están revisando, o el plan costanero, el plan del litoral. Porque las determinaciones estratégicas no dejan de ser grandes estrategias, y desde mi punto de vista os podéis equivocar si pretendéis hoy, con un documento que ha tardado 15 años y que igual os podéis tramitar ahora, os podéis hacer un documento y igual tardáis 15 años en redactarlo, tratar de decir cómo va a ser. Es como si yo estoy concibiendo a mi hijo y ya estoy pensando en los goles que va a meter en la liga de no sé dónde. Estoy equivocándome y estoy yendo a un documento determinista, dándome a mí la asunción de la posesión de la realidad de 20 años o de 30 años. Frente a eso... Eso non voy a ordenar. Non voy a ordenar eso que estás diciendo. Sí. No, una cosa es ordenar, otra cosa es dictar. Y determinar completamente. Yo oriento a mi hijo, pero no lo obligo a que la manera de conseguir sus fines sea de una forma concreta u otra. Pero entonces Sí eso no es vinculante. O sea, Sí que es vinculante. ¿Qué se establece para, por ejemplo, si alguien non cumple as DOT, ¿qué mecanismos hay para...? No se les aprobará sus instrumentos de planeamiento. Sus planes municipales tienen que cumplir las directrices de ordenación del territorio.
el análisis de los diferentes análisis que se vayan haciendo tienen que dar respuesta. O sea, tú no puedes pretender, por ejemplo, en base a las directrices de ordenación del territorio, hemos motivado y fundamentado en algún caso a decir, aquí no va un ámbito industrial. Pero eso ha sido posible a partir de tener estas directrices. ¿Por qué? Porque no es de interés general, en el modelo global. ¿No? Tú marcas un objetivo, estamos en este punto, te marcas un objetivo que es este, pero la manera de llegar ahí no puedes pensar que va a ser este, única y exclusivamente. Lo que tenemos que velar es realmente, porque finalmente lo alcancemos, ojo, y no siempre. Vámonos, año 1970 y tantos, no sé cuál es la, igual tú lo sabes mejor que yo, había una ley que premiaba con la propiedad de la tierra por desecarla. ¿Lo sabéis? Claro, era una ley y además te premiaba con eso. Imagínate, tú en el escenario actual le dices, animales, qué burros que son. Bueno, en ese momento era una medida que se entendía que era la más saludable y la mejor. A día de hoy no es la más saludable y la mejor. Pero tú tienes un conjunto de objetivos, que son los que hemos marcado en estas directrices. Ahí, sobre todo, están hay dos grandes ejes, la eficiencia ambiental y la cohesión social, y los ocho objetivos fundamentales. En la consecución de esos objetivos tenemos que ir aplicando la concreción de esas determinaciones en cada acto. Es como, no un mandamiento, hijo mío, ordena tu habitación, pero no es diciendo que deje el lapicero aquí concretamente, vaya. Lo que le estoy diciendo es que cuando vaya a dejar el lapicero lo deje en un sitio donde no se caiga, donde el soporte donde lo vaya a posar tenga capacidad de coger ese lapicero, donde sea funcionalmente, esté cerca para las funciones. Entonces, de alguna manera, da las pautas. Si os parece, entramos para que veáis así. Una cuestión. Vamos a ver. El documento y lo que tú has expuesto es magnífico. Desde un punto de vista técnico, también los conceptos son altamente atractivos y demás. Y, sin embargo, a mí me gustaría saber si en un escenario de que ideal de que ese documento llegase a ser respetado, ¿cómo sería Galicia dentro de 20 años? ¿Cómo sería su sistema de asentamientos de Galicia en 20 años? Yo creo... Estás grabando, ¿no? Pero no hay problema, No, lo cortamos y esto. No. Yo, vamos a ver. No pares. Yo hay dos cosas que siempre digo. Y es que la bola de cristal yo me la debí dejar en la barriga de mi madre cuando nací. No tengo capacidad de ver el futuro. O sea, tengo una capacidad tremendamente limitada. Pero el modelo de alguna manera... yo creo que el modelo se va a asemejar más a esto. A esto en cuanto al modelo de asentamientos. Y yo creo que se va a asemejar más, o va a tender más a que esa matriz, por lo menos así es como lo hablo con la gente que se dedica a la gestión del ámbito rural, que no es mi ámbito competencial, pero sí es mi ámbito vocacional, con todo lo que me frustra eso por mi desconocimiento profundo de la materia, ¿no? Que eso de estar chapando pues creo que ese mosaico productivo primario básico es algo que aquí podemos empezar a gestionar si somos de manera inteligente. Eso que dicen Smart Cities, pues Smart Territories, coger y empezar a gestionar de manera inteligente esa capacidad y esa generosidad de la matriz de física de Galicia. Tenemos capacidad para con una gestión inteligente de los montes, una gestión integrada de las granjas. Y cuando digo integrada, estoy hablando desde la capacidad productiva de energía, la cantidad de purines que hay. Una gestión integrada de los núcleos rurales, volviendo otra vez a hacer ver, pero ahí estamos hablando de un cambio de 10 o 60 años, igual estoy hablando de dentro de 40. Y un conjunto de núcleos que dejen de competir entre ellos y para entender que pueden gestionar sin necesidades de llevar a cabo una concentración cartesiana, sino realmente teniendo en cuenta pues
cauce, monte, o sea, integrando, o sea, tener esa visión un poco mayor, más amplia de ese territorio para poner aquí unos productos que es que nos lo quieren comprar, o sea, que no lo puedan poner en China, ni la huerta murciana, ni la valenciana, ni la madrileña. Y no unos productos de una manera masiva. Y no estoy hablando únicamente, no estoy hablando de hacerme agropop o de una cultura agropop, estoy hablando de esa capacidad productiva que tenemos, hacerla especializada. Pero no solamente para que todo el rural gallego viva de producir berzas, no producir hortalizas o producir lo que sea, no, de que realmente si una empresa a nivel mundial se tiene que plantear el colocar su campus tecnológico, diga, caray, hay un lugar en el mundo donde la calidad de vida hace que mis trabajadores sean más felices, donde los niveles de encuesta de la felicidad, de la calidad, aunque yo haga más, pero donde se está mucho mejor. Entonces genera un territorio desde la innovación, desde la integración de nuevas tecnologías y de la comprensión de la identidad propia. Empieza con esas imágenes de la geomorfología y de las condiciones ombrotérmicas, bien conocidas y bien gestionadas. Yo creo que nos da para mucho campo de innovación. Lo que no podemos pensar es que el rural es el lugar al que yo tengo que echar a fondo perdido continuamente ayudas. Yo creo que ha de ser al revés. Tenemos que invertir en innovar en el rural para de alguna manera incorporar nuevas actividades y usos y que los que hay potenciarlos en lo que realmente podemos ser claramente diferenciados. En Galicia se ha dado una cosa que no se ha dado en otras regiones donde han ido al monocultivo masivo, a tejidos, a áreas muy especializadas, y nos vimos el problema de la fragilidad de esos sistemas. ¿Cuál fue el de cuando hubo el problema este que hubo hace 2 años en Alemania, no? Sí, las vacas locas. No, las vacas Lo de los pimientos. sí. Los pimientos, sí. El pepino. Pepino, para bater el coche. O sea, de repente te encuentras con que en este mundo globalizado estamos hablando de que la forma de mirarnos ha de ser otra. Entonces, en ese caso, lo que plantean las directrices de ordenación del territorio y los míos, el texto que se dio 30 o 15 años es Galicia ciudad única. Una ciudad con un medio rural muy potente, con una capacidad de dar un sustento a una riqueza que no la hay en otro lugar. Ahora te analiza cualquier lugar, dices, no, Austria, Suiza, los noruegos, pero es que son otras condiciones y otro carácter. ¿Habéis visto el último anuncio este tan polémico que siempre hace Campillo, no? ¿Habéis visto el de este año? El de arte extranjero. Arte extranjero. Está muy bien. Pues míralo, pues un poco es eso. O sea, tenemos la capacidad, llegando tarde, o llegando en el momento adecuado. Pero, ¿sabes qué? Es que, vamos a ver, ayer lo hablábamos con Serrano Espérez, o lo hablaba yo. Es decir, es que si nosotros no tenemos una planificación territorial desde el punto de vista económico, ¿de qué vamos a vivir? ¿Sí? ¿Dónde están nuestros nichos de empleo? ¿Sí? ¿Dónde están nuestros mercados, nuestros sectores estratégicos? ¿Y cómo conectamos todo esto con nuestros sistemas productivos y con los sistemas de formación? Porque claro, porque al final, yo digo, podemos tener una casa muy bonita, muy bien ordenada, planificada, que no es el caso. ¿Sí? Podemos dibujar unos planos fantásticos de cómo nos gustaría que fuese nuestra casa. ¿Sí? No estamos a poner los muebles, dónde va a estar esto, dónde va a estar lo otro, no sé qué. ¿Sí? Pero, claro, ahí van a vivir personas. Y resulta que en ese lugar van a vivir personas, se está escapando todo el mundo. Los jóvenes se van, el envejecimiento es enorme, es un SOS. Sí, en estos momentos. Es decir, yo llevo años estudiando la demografía de Galicia, ¿no? Y los datos están ahí, están ahora en la opinión pública. Los datos de desempleo de los jóvenes son escandalosos. Y en una situación como la que estamos de crisis económica, ¿sí? Pero es que da la circunstancia de que cuando no la teníamos era más de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, claro, o establecemos conexión entre todo eso que es magnífico, ¿sí? Y lo concretamos en planificación económica, en desarrollo social, o si no, es que no, desde el punto de vista
Es decir, yo como geógrafo social, entiendo el espacio como un producto social donde están las personas, no es la geomorfología ni el paisaje, es que todo eso es construido a lo largo del tiempo por personas que entran en conflicto y luchan por sus intereses y por dominar y por enriquecerse. Pero precisamente es ahí. Y esa tensión es lo que crea todo esto. Pero claro, si concebimos todo esto desde un punto de vista social, desde un punto de vista del conflicto, ¿sí? Y del producto social, si no, queda todo muy bonito, pero es que ¿cuál es la solución a los grandes problemas que tenemos? ¿Entiendes dónde quiero llegar? No lo sé. Vamos a ver, no sé si te entiendo a dónde quieres llegar o no. Quiero llegar hay dos cuestiones que están claras. Sí. Has dicho la riqueza, o sea, también está claro. El problema es que el sistema económico actual, la riqueza actual, los valores, ese mapa de Galicia, ese mapa que he dibujado, ese cartograma de la Galicia únicamente en cuanto a población y riqueza, en los términos en los que se mide la riqueza es ese, pero en los términos en los que pretendemos medir la riqueza es el otro. Y aparecen otros territorios que entran, hasta hace 2 años, el tema de congresos era territorios para competir. ¿Y por qué competían los territorios? ¿Por qué competían? Por ser como otro. Cuando la competición, ahora mismo, una gran alegría para mí, incomprensión de por qué no ha sido antes, desde Europa se habla del Europa 2020 en el que la identidad, la competitividad está desde la propia identidad, desde lo que yo puedo aportar. Entonces ahí hablamos de, no, es que hay paro, de acuerdo, hay paro, pero también es cierto que si no ponemos no centramos el foco en otras posibles nichos de riqueza entendida con otras variables, ese paro va a seguir esperando a que le venga una oferta de empleo, o que nos venga y entonces seguramente la gente que se ha preparado para servicios marche. La gente siga marchando. Lo que tenemos que hacer es hacer ver a esa gente que tiene capacidad para generar servicios, para generar empresas, que apuesten por esa riqueza y por ese valor único que tenemos aquí. Por ejemplo, Granja Marusa, la granja de no sé qué, o sea, las conocéis, ¿no? ¿No las conocéis? yo sí. Ese tipo de... dices, sí, una granja de vacas, hasta una más. No, a ver, habla con ella. Una actividad económicas, empresariales, que ella te lo cuenta. Que sí. Coge cualquier otro de... Y entonces ahí es donde aparece